¿Qué tal? Buenas noches. El volcán de La Palma no da tregua y ya supera en duración al Teneguía. Lo peor de todo es que los científicos avisan de que esta erupción no va a cesar ni a corto ni a medio plazo. Enseguida nos vamos a ir en directo hasta La Palma para conocer la última hora y en nuestra mesa de debate abordaremos la evolución del volcán con algunos de los mejores especialistas de Canarias. A lo largo de la noche también vamos a tratar otro aspecto que preocupa y mucho al conjunto de la ciudadanía. El precio de producir energía eléctrica en España se ha multiplicado por 7 en tan solo un año, pulverizando todos los récords y encareciendo la factura de hogares y negocios. ¿De qué soluciones disponemos para abaratar nuestra factura? En el programa de hoy abordaremos todas estas claves. Todo ello, como les decimos, sin perder de vista el volcán y los estragos que sigue causando. Ahora mismo es imposible saber cuánto material fundido queda en su interior y los expertos aseguran que la erupción continuará mientras el magma tenga fuerza para seguir saliendo. Un magma que brota de la profundidad de la Tierra y del que enseguida les daremos más datos. Arrancamos. Como les decíamos, vamos a conocer lo que esconde el interior de nuestro planeta. La Tierra está dividida en 3 capas principales: corteza, manto y núcleo terrestre. Este último se subdivide en 2 capas: núcleo externo, con materiales en estado fluido, que comienza en los 3.000 kilómetros de profundidad, y núcleo interno, compuesto de hierro en estado sólido, que se extiende hasta el centro de la Tierra a 6.378 kilómetros. En el núcleo de la Tierra, el calor es tan intenso que provoca la fusión de los gases y las rocas que componen el manto. El material resultante se llama magma y se abre paso a la superficie, rompiendo la roca que tiene a su alrededor. Fracturas que producen ondas que son medidas por sismómetros y que pueden sentirse por la población como terremotos. Durante estos días, la sismicidad que se registra en La Palma vuelve a ser profunda, lo que podría indicar una nueva entrada de magma en el sistema. Un magma que en el caso de este volcán contiene grandes cantidades de tefrita, una roca gris con tonalidades oscuras que también estaba presente en las erupciones del Teneguía y el volcán de San Juan, lo que indica que este material lleva miles de años evolucionando bajo la isla. Víctor Melo, presidente de la Asociación Volcanes de Canarias, gracias por estar con nosotros esta noche en Fuera de Plano. Contigo vamos a intentar desgranar algunas de estas ideas, pero partiendo de la base, Víctor, ¿de dónde proviene el magma que está expulsando este volcán? Vamos a comenzar un viaje en las profundidades de nuestro planeta, en lo que se conoce como manto superior. Arranca aproximadamente en unos 30 kilómetros y comienza un viaje de ascenso que vamos a ilustrar aquí detrás en esta pantalla. Y ya en 2017 dio los primeros avisos de que ese magma estaba emigrando hacia la superficie y se empezó a acumular en torno a 2017 bajo la isla, a unos 10 kilómetros aproximadamente. Y ahí hizo varios intentos, varios empujes verticales hasta que logró alcanzar una superficie en torno a 4 kilómetros y parece que desde ahí es de donde se está alimentando la erupción actual que tenemos en curso en La Palma. Ahora, podríamos decir que hasta que no se vacíen los reservorios, esta erupción no va a acabar. Bueno, digamos que todo el magma que está en el interior no va a salir una parte de él siempre que las condiciones sean óptimas para ello. Entonces hay que seguir vigilando. Por ahora parece que hay bastante magma disponible, pero hay que ver si los factores siguen favoreciendo esa sismicidad profunda que tú comentabas antes, cómo interpretarla, si son nuevos aportes al sistema magmático o no. Pero bueno, afortunadamente no sale todo el que está allá abajo acumulado. Llevamos 4 semanas de erupción. Vamos a hablar un poco de los episodios o las fases que tiene una actividad eruptiva. Ahora mismo nos encontramos en la 3ª fase, pero si te parece, vamos a enumerar cuáles son esos episodios, Víctor. Muy bien, para simplificarlo y comprenderlo mejor, lo hemos dividido en 4 fases, lo que es el proceso de activación volcánica, ¿no? Para entender la situación en la que estamos. Una fase de estabilidad, que sería cuando todo está tranquilo relativamente, una fase de reactivación, que es el que sería el presagio de la fase eruptiva, la fase de erupción que estamos viviendo ahora y una fase de declive que vendrá después de esa erupción. Para empezar, esa primera fase de estabilidad, ¿qué características tiene?
Digamos que esta fase es muy importante porque en un territorio volcánico activo los científicos tienen que detectar o establecer lo que es el nivel de base, es decir, qué clase de fenómenos se produce en un territorio volcánico activo. En este caso, en el caso de Canarias, pues bueno, lo normal en condiciones habituales es que haya sismicidad dispersa por el archipiélago. También puede haber fenómenos observables, como pueden ser, por ejemplo, las fumarolas del Teide, algunos burbujeos que se producen en algunos lugares de Canarias, y eso, digamos, es lo esperable en una situación de estabilidad volcánica. ¿En qué momento pasamos a la fase 2, que es la fase de reactivación? Pues la fase de reactivación, como hemos dicho antes, ya empiezan a aparecer algunas pistas. Algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, en 2017, cuando esos enjambres sísmicos empezaron a percibirse en La Palma gracias a la instrumentación que está vigilando, en este caso, la isla. Y ya también comenzó los enjambres a diferentes profundidades, y digamos que recientemente ya apareció, poco antes de septiembre, los primeros indicios de que esos sismos iban mirando la superficie, y ya apareció el indicador segundo, que es la deformación del terreno. Ya es decir, que ese magma estaba empujando, digamos, en serio, y que estaba buscando un ascenso hacia la superficie. Ese fue el presagio del proceso eruptivo que estamos viviendo ahora. Y es importante decir, en esta fase, en esta segunda fase, muchos de esos intentos de erupción se quedan en eso, quedan ahí. ¿Cuántos de ellos? Así es, la probabilidad establece la estadística, ¿no? De cada 100 erupciones, tan solo 10 llegan a la superficie. Entonces, realmente es una cosa bastante baja probabilidad, pero bueno, sin embargo, estamos viviendo en La Palma con mucha intensidad. De esta segunda fase pasamos a la fase 3, la fase eruptiva, que es la que nos encontramos en estos momentos. Vemos las imágenes que son impresionantes, pero ¿cuáles son esas características? Bueno, pues en este caso la erupción está funcionando, el volcán está emitiendo diferentes productos, los más llamativos, pues esas coladas de lava impresionantes que están afectando a la costa oeste de la isla, pues el sonido impresionante de las explosiones, la emisión de gases de diferentes tipos que también se emiten a la atmósfera, y la gran caída de ceniza volcánica y piroclastos que también está cubriendo gran parte de la zona donde está la erupción, ¿no? Y también la deformación del terreno puede aparecer en ocasiones, puede fluctuar, a veces parece que se infla, como es el caso de hoy. Habrá que vigilar si esa deformación va más o vuelve otra vez a relajarse, y también la sismicidad va a estar presente también durante el proceso de la erupción. Incluso hemos visto rayos volcánicos en esta fase tercera. Ahora, ¿cuándo pasaremos a esta fase cuarta, fase de declive? Que hay que decir que, de alguna forma, como son organismos vivos, son fases que terminan siendo circulares. Pero, ¿en qué momento entraríamos en esta fase 4? Bueno, la deseada fase de declive, que todos estamos deseando que ya este volcán un poco afloje y vaya a dormir de nuevo. Pues digamos que los indicadores que están viéndose tendrían que ir a la baja, es decir, los gases volcánicos tendrían que empezar a reducir su emisión, la emisión de lavas también tendría que caer, la sismicidad tendría también que irse poco a poco relajando, y bueno, y realmente hay que seguir vigilando, porque, como bien has dicho, una fase de declive puede también ser presagio de una nueva reactivación. Es como un ciclo dinámico que constantemente hay que estarlo observando, y afortunadamente tenemos muchos medios para ver si eso sucede así. Bueno, todavía algo que queda, por desgracia, todavía lejos. Gracias, Víctor, por aclararnos estas dudas, y te invitamos a que pases a la mesa para comenzar el programa. Gracias. Gracias. Bueno, pues aprovecho yo para presentarles al resto de invitados de la noche. Víctor Melo se incorpora como presidente de la Asociación de Volcanes de Canarias, pero también nos acompaña Itaiza Domínguez, que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Buenas noches, Itaiza, bienvenido. Buenas noches. Y está con nosotros también Carmen Romero, profesora titular de Geografía Física de la Universidad de La Laguna. Carmen, buenas noches, bienvenida. Enseguida vamos a hablar con ellos de todo lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, pero lo primero que vamos a hacer hasta ahora de la noche es irnos precisamente en directo hasta La Palma para conocer la última hora en Cumbre Vieja, y lo vamos a hacer con nuestro compañero José Denis, que está acompañado además de Carmen López, que es directora del Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional. José Denis, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Pues ya la has presentado tú, está con nosotros Carmen aquí. Fíjate, antes de entrar en el directo, estábamos fijándonos, Carmen, en que se ha producido algo que ya ha pasado durante el día de hoy, y también en otros momentos, que es desbordamiento, nuevos desbordamientos del cono volcánico. Ahora mismo está sucediendo otra vez. Ahora mismo está sucediendo. Hace un ratito, desde que llevamos aquí, hemos visto ya el segundo desbordamiento, el primero más pequeño, y la verdad que ha sido impresionante. Ahora ya se está enfriando y se está viendo menos incandescente, pero es un fenómeno que lleva días ocurriendo desde que el cono secundario, está el cono principal y en el sector norte un cono secundario ya
muy robusto, muy alto, y en la parte interior de ese cono, como en la parte del embudo, se acumula la lava y de vez en cuando desborda. Otra variable, Carmen, que coincide en las últimas horas es la deformación del terreno. Es algo en lo que queremos profundizar. Sabemos que se debe a la presencia de las cámaras magmáticas debajo de la Tierra. Es como una especie de globo que se va hinchando y eso se nota en la superficie terrestre. Los últimos datos que manejamos es que hay un abombamiento de entre 4 y 8 centímetros. ¿Qué lectura podemos hacer de estos datos? Bueno, pues es el proceso eruptivo, va acompañado de sismicidad y de deformaciones del terreno desde su mismo inicio, desde el día 11 de septiembre, que comenzamos a registrar esta sismicidad en Cumbre Vieja, primero a unas profundidades de 11 kilómetros y luego fue esta sismicidad migrando hacia el oeste y hacia el norte, las magnitudes fueron aumentando. También empezamos a registrar deformaciones y, de hecho, antes del inicio de la erupción, el día 19, se habían acumulado ya más de 20 centímetros de deformación. Una vez iniciada la erupción, la sismicidad y las deformaciones acompañan al proceso eruptivo y lo que hemos medido esta mañana es una ligera deformación muy local, realmente solamente se ve en la estación GNSS, la estación GPS más cercana al centro eruptivo, de unos centímetros, y es totalmente normal y se dan en todos los procesos. La cuestión sísmica, Carmen, anoche en la madrugada, ese sismo de 4,5 que fue sentido por prácticamente toda la población de la isla, ¿podríamos tener otros sismos similares o incluso de mayor intensidad? Pues igualmente sí, porque la sismicidad y la deformación es el reflejo interior dentro de la Tierra del proceso que está ocurriendo en superficie. Igual que en superficie vemos cómo la morfología del cono cambia, cómo la lava crea nuevas coladas, cómo cambia de explosivo a efusivo, cómo tiene una columna eruptiva y sobre todo cómo va arrojando material, creando esas coladas cada vez más potentes y más extensas. Por dentro tiene un sistema de alimentación, de diques y unas reservas, unos reservorios de magma, de manera que ese material, a medida que sale, se tiene que reajustar también en profundidad. Y ese reajuste implica sismos y deformación. Y los sismos de los reajustes durante el proceso de la erupción suelen tener incluso más intensidad que durante el proceso preeruptivo, que llamamos, entre que se inicia el día 11 de septiembre y el 19, pues ahora las magnitudes son mayores. Venimos, Carmen, también de horas de nuevas evacuaciones. No sé si se pueden descartar que aparezcan nuevas coladas, ramificaciones o desbordamientos que puedan empeorar el escenario actual. Pues realmente es una cuestión de días y de mantener o no la tasa eruptiva, la tasa de emisión de lavas. Si el ritmo de emisión de lavas es constante, es regular, en general la colada sigue la misma trayectoria hacia el mar, pendiente abajo, buscando las pendientes más intensas, que son las que le permiten avanzar. ¿Qué es lo que pasa? Que la lava al principio sale muy caliente, va muy deprisa, avanza rápidamente. A medida que el terreno se hace más plano, se frena, además se enfría, con lo cual se engrosa y en general las nuevas coladas o los nuevos aportes unas veces van encima de estas lavas, las asimilan, incluso creando esos tubos volcánicos de los que se ha hablado en los días anteriores y van como por el interior, son los que alimentaban la Fajana, y otras veces se ramifican lateralmente, que es lo que hemos visto en estos días de atrás. Carmen López, responsable de Vigilancia Volcánica, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y la imagen ahora mismo en este punto donde estamos en Tajuya son estos nuevos desbordamientos que a esta hora en directo se están produciendo en el cono volcánico. Gracias, José Denis. 11 menos 20 de la noche es la imagen en directo desde ese cruce de Tajuya. Y la pregunta del millón, la que nos hacemos todos, es ¿cuándo va a parar esta erupción? El dióxido de azufre liberado a 4.000 metros de altura supera las 17.000 toneladas diarias y según ha afirmado María José Blanco, la directora en Canarias del IGN, tendría que situarse en márgenes inferiores a 100 toneladas para empezar a vislumbrar el principio del fin de esa erupción. Itaiza Domínguez, 18.000 es lo que tenemos, 100 por debajo de 100 de esos umbrales, queda erupción para rato.
Sí, en principio sí. Tampoco es que se espera que la reducción sea paulatina. Las reducciones pueden producirse de golpe. ¿Se podría pasar de 18.000 a 5.000 de un día para otro? ¿O? Sí, perfectamente, ¿no? Hay erupciones que han, de hecho, terminado prácticamente de golpe. Hay erupciones que no, que van poco a poco acabando por pulsos, ¿no? Un poco como la erupción del Hierro, que en ese caso no se pudo medir, en este caso la emisión que se estaba produciendo, pero en aquella ocasión pues, acabó durante varias semanas con actividad a pulsos que veíamos con el tremor volcánico, ¿no? O sea, esos son los dos escenarios posibles. El valor de toneladas que tendría que llegar, pues no sé hasta qué punto es ese o es menor o es mayor, pero es complicado. María José Blanco, que es la institución en la que trabaja, ha dicho 100, menos de 100. Sí, pero vamos, que no es algo que sea matemático tampoco. Supongo que es un valor que se ha estimado, pero no es algo que tú digas es ahí donde tiene que acabar. Y yo lo he dicho varias veces, a lo mejor esta erupción acaba y después veremos esos parámetros en qué momento dijeron que el magma estaba perdiendo fuerza, ¿no? O a lo mejor lo vemos realmente antes, pero es complicado, es bastante complicado. ¿Qué sensación te da a ti personalmente por los años que llevas de estudio de los volcanes? Bueno, evidentemente la erupción se ve que tiene bastante fuerza, la cantidad de material no decae y parece que queda volcán para rato. Ahora no soy capaz de dar un valor de tiempo que puede durar la erupción todavía. Carmen Romero, profesora de Geografía Física de la Universidad de La Laguna. ¿Qué impresión le da todo esto? Bueno, yo creo que es un volcán, es un señor volcán. En La Palma algunas veces le he oído que le denominaban como el caballero. Y creo que es verdad que no sabemos cuánto va a ser la duración de la erupción, pero por la impresión que tenemos a través de todos los parámetros que se están analizando, creo que el volcán va a seguir acompañándonos durante algún tiempo más. Ese parámetro que estábamos dando del dióxido de azufre es fiable, es decir, está expulsando el volcán 17.000 toneladas diarias de azufre a la atmósfera, y se habla de que habría que estar en parámetros para pensar en un cese de la actividad en parámetros menores a las 100 toneladas. Hay mucha diferencia de todo eso. Sí, los umbrales realmente los desconozco. No sé cómo ha actuado el dióxido de azufre en otras erupciones. No todas las erupciones emiten la misma cantidad y las mismas toneladas de dióxido de azufre. El problema es que en Canarias es la primera vez que estamos midiendo ese parámetro en una erupción volcánica activa, en directo, y no tenemos con qué comparar previo. Entonces, yo creo que este volcán va a suponer, desde este punto de vista, pues un punto de comparación para las futuras erupciones, y habría que ver cómo se comporta en este sentido un volcán de Canarias, porque no todos los volcanes se comportan igual en todos los territorios. Cada vez que hablamos de terremotos, fíjense, estamos mirando dos parámetros. Uno, la magnitud, y otro, la profundidad. Le pregunto a Víctor Melo, ¿por qué se está produciendo tanta sismicidad y a estos niveles de profundidad? Bueno, nosotros recogemos un poco las tres teorías que se han puesto sobre la mesa desde los diferentes sectores científicos. Uno de ellos propone que sea inyección de magma nuevo en profundidad, que esté empujando nuevamente. Otro sector científico plantea que puede ser por reajustes de la isla, o sea, la isla al tener esa intrusión de magma ahora mismo en su interior, pues ajusta de alguna manera al peso del edificio volcánico y podría generar esa sismicidad. Y por último, la tercera propuesta o posibilidad sería que se está derrumbando de alguna manera las cámaras interiores de lo que contiene ese magma al ir saliendo, ¿no? Son las tres un poco que se están barajando ahora mismo y es la que nosotros un poco hacemos eco, ¿no? Y Taisa, la red sísmica de Canarias ha detectado más de 35.000 terremotos, se dice pronto, desde el pasado 10 de septiembre, en general entre los 10 y los 38 kilómetros de profundidad y en el entorno de los municipios del Paso y de Fuencaliente. Esto es normal porque 35.000 terremotos a los ciudadanos de a pie nos suena a una auténtica barbaridad, a lo mejor a ustedes no. Claro, la cuestión es de qué magnitud. Nosotros sabemos que antes de la erupción, al menos, el conteo era que había unos 2.000 terremotos de más de magnitud 1,5. Entonces, claro, 35.000 terremotos pues serán muchos de magnitud muy pequeña, ¿no? En el caso del Hierro, se localizaron 10.000 terremotos antes de la erupción, pero estudios recientes nos han dicho que realmente se podían contar más de 35.000 terremotos también. O sea, que realmente depende de la magnitud y de la energía liberada, ¿no? En este caso. Carmen, la erupción fisural continúa mostrando un mecanismo, por lo que dicen todos los científicos, estromboliano, combinando fases de explosividad con fases efusivas. ¿Se espera algún cambio? ¿Episodios de algún tipo de otro tipo de erupción, como una
bueno, como se dijo en algún momento, de una erupción tipo hawaiana? Bueno, es que en realidad un volcán es, hasta que no acaba, exactamente no sabemos cuál va a ser el comportamiento. De hecho, la erupción, cuando empezó el primer día, tuvo una actividad que parecían fuentes de lava hawaianas, eran fuentes de lava hawaianas durante las primeras horas, pero al mismo tiempo se produjo también la apertura de un centro donde se produjo el contacto agua-magma y generó un centro eruptivo único que estuvo solamente poquitas horas de duración y que tenía una actividad explosiva bastante más fuerte de las que tienen ahora algunos de los centros eruptivos actuales. O sea que, y para otras erupciones de Canarias ha habido una fase final muy efusiva, no con la generación de fuentes de lava hawaiana, porque eso es un tipo de actividad que necesita que una columna eruptiva, que sea una columna eruptiva donde el magma está saliendo de modo continuado, sin pulso, y lo que estamos viendo son charcas de lava que tienen una actividad pulsante que cada ciertos segundos emiten material hacia arriba y después vuelven a caer, ¿no? Y eso es más típico de las erupciones estromolianas, pero muy efusivas. O sea, estamos hablando de una erupción estromoliana que tiene un comportamiento fundamentalmente explosivo en los cráteres superiores, por donde desgasifica, y que los centros que están localizados a menor altura, a menor cota altitudinal, muestran una actividad efusiva clarísima. Se repite en todas las erupciones, es un mecanismo eruptivo que lo venimos viendo y conocemos que nuestros volcanes de Canarias se han comportado así muchas veces. Les voy a pedir a los tres un favor, y es que miren a pantalla para ver unas imágenes y que me gustaría comentarlas, porque uno tiene pocas veces, los espectadores tienen pocas veces la oportunidad de que tres científicos, tres especialistas puedan comentar unas imágenes que estamos viendo todas a la vez. Estamos hablando del desbordamiento, esas son las imágenes del desbordamiento de La Colada, hoy a mediodía, bueno, en la boca principal de Cumbre Vieja. Itaiza, ¿qué ves en esas imágenes? Bueno, lo que está ocurriendo al final es que el punto donde está emitiendo genera un canal por el que suele salir de forma continua, pero ese canal a veces se obstruye y entonces se rellena de alguna manera esa charca de lava, ese lago de lava, y se acaba desbordando en todas direcciones, ¿no? En ocasiones ha pasado otros días que se ha roto parte de ese cono, se lo ha llevado, y otras veces realmente lo que ocurre es que vuelve a ese cauce, se enfría la parte esa que ha quedado desbordada y vuelve al cauce normal que tenía antes. Sí, yo creo que muchos de los desbordamientos que se están produciendo estos días tienen que ver con la reconfiguración de los cráteres, con lo que pasa en los cráteres. Dentro de los cráteres se observan muchas veces desplomes de parte de las paredes porque son muy plásticas, y eso hace que, bueno, parte de la charca de magma se pueda desbordar como consecuencia de la entrada de material que ya está frío en el interior de la charca. Ese es uno de los procesos que estamos viendo. Pero ¿no va muy rápido, Carmen, esa lava descendiendo la ladera? No. Ese es un ritmo normal. Vamos a ver, la lava avanza muy rápido en el eje del canal y más lentamente por los bordes. Una vez que tenemos hecho un canal de drenaje, la lava se encauza por ese canal y baja rápidamente. Además, en esta zona donde se están produciendo los desbordamientos hay una pendiente bastante elevada. O sea que ahí la lava baja con un impulso enorme porque está bajando a favor de la gravedad. O sea que ahí la gravedad le está ayudando a fluir con mayor rapidez. Desde nuestro punto de vista, lo que estamos viendo es una manifestación de un volcán que lo hemos metido un poco dentro de la estructura de funcionamiento estromboliano, y en ocasiones estamos observando casi al instante cada uno de los fenómenos que produce, y lo vemos como algo pues digamos notorio, decir, bueno, pues la lava está muy rápida o se ha desbordado, ¿no? Mientras que toda esa actividad que está generando entra dentro del patrón o de la película, si queremos, de lo que es un volcán estromboliano funcionando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que factores que no conocemos pueden entrar en juego también. O sea, al fin y al cabo, la naturaleza en estado puro interactuando con lo que es la isla y con lo que ese volcán va encontrando en su funcionamiento, ¿no? Entonces, hay que tener la mente abierta en el sentido de que podemos ver fenómenos nuevos, pero digamos que dentro de lo que un volcán en Canarias espera. Vamos a hacer una pausa para publicidad, pero sí me gustaría preguntarles, la columna de cenizas y gases del volcán de La Palma ha alcanzado hoy los 2.600 metros de altitud. ¿Qué nos indica la altura? ¿Más altura de esa columna de cenizas es igual a una mayor explosividad? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué nos indica la altura de la Itaiza de la columna de cenizas? Sí, al final la altura lo que indica es la cantidad de
de gas y capacidad de generar esa ceniza, ¿no? y elevarla, ¿no? Elevarla hacia el cielo, ¿no? Hay que pensar que en la primera semana llegamos a tener columnas eruptivas de 6.000 metros. Ahora mismo 2.500 pues es bastante más bajo, con lo cual se puede decir que esa parte explosiva es menor ahora mismo. También depende del nivel de fragmentación que tenga el magma. Cuando el magma rompe superficie, todas las burbujas, ese puede generar materiales que son más groseros, más finos. Cuanto más fino, evidentemente, también la altura de la columna eruptiva tiende a subir más. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con toda la actualidad del volcán y con otro asunto que trae de cabeza a los canarios. Nos referimos a la subida del recibo de la luz. Será en tan solo unos minutos, no se vayan. Con la subida de la luz, bueno, lo que hemos hecho es hacer nuevas rutinas y una de ellas es poner la lavadora a las 7 de la mañana. Esto no es que te sube la luz y subimos el precio de lo que se lava, no, suben la luz, suben los productos, suben el alquiler, pero tú no puedes subir por el lavado de la ropa. Stavros, ¿cómo consiguen aplicar a la práctica ese modelo matemático que se ha desarrollado para poder predecir la trayectoria de las coladas de lava? Se ha desarrollado un software que se aplica sobre el modelo digital del terreno. Sobre todo es una herramienta muy básica y muy útil para atender la emergencia y puedes actuar para movilizar la población y establecer puntos de control en una área de excepción. Son las 11 menos 3 minutos de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria en Fuera de Plano y como les decíamos, sin quitarle un solo ojo al volcán de La Palma, vamos ahora con otro asunto que también preocupa y mucho a todos los canarios. El precio de la luz sigue su ascenso imparable, encareciendo el recibo de los hogares y las empresas en una escalada que parece no tener fin. Y sobre esto hemos preparado un reportaje para explicar los conceptos que componen nuestra factura eléctrica, qué está causando la subida de estos precios, la incidencia de las medidas tomadas por el gobierno para tratar de abaratarla y lo más importante, qué hacer para que nuestro bolsillo no se resienta tanto. Lo hemos llamado a ese reportaje el tarifazo. El precio de producir energía eléctrica en España se ha multiplicado por 7 en tan solo un año, pulverizando todos los récords y encareciendo el recibo de la luz de hogares y negocios. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay, qué desastre. Un recibo que la inmensa mayoría de nosotros no logramos descifrar. Según la OCU, solo un 11% de los consumidores entiende por completo su factura. Para entender esta crisis de precios, primero debemos conocer a dónde va nuestro dinero. El 56% del recibo que venimos abonando en Canarias se destina a pagar el coste de producir la electricidad que consumimos, un suministro cuyo precio no es fijo. Desde el pasado mes de junio se aplican tarifas distintas en función de las horas y los días. La hora punta es la más cara de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Por el contrario, el tramo más económico es el comprendido entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, además de sábados y domingos. Hola Yolanda. Hola. Bueno, vemos que todavía no ha amanecido del todo, son poco más de las 7 de la mañana y ya estás poniendo una lavadora. Antes de que subiera el precio de la luz, ¿tú hacías esto? No, con la subida de la luz, bueno, lo que hemos hecho es hacer nuevas rutinas y una de ellas es poner la lavadora a las 7 de la mañana, ya que es una de las horas más bajas del precio de la luz. Yolanda, y aparte de modificar los horarios para lavar la ropa, ¿han implementado en casa algún otro truquito o algún otro hábito para evitar que se encarezca demasiado la factura de la luz? Sí, todos nuestros electrodomésticos son eléctricos, por lo que hemos cogido el termo
y apagar cuando no lo estamos utilizando. La nevera, que es el electrodoméstico que más consume, lo hemos puesto a media potencia para así abaratar el coste del precio de la luz. Y durante el fin de semana, para no estar utilizando la vitrocerámica todos los días, lo que hacemos es el fin de semana hacemos la comida de toda la semana. Bueno, los tramos horarios se han implantado para perseguir una serie de objetivos. Una es cambiar los hábitos de consumo de energía eléctrica, sobre todo en los hogares, para reducir el pico de la necesidad de uso de la energía eléctrica, sobre todo en empresas y dentro de estas, en las industrias, que son las horas donde más consumo tienen, evitar esos picos, con el único objetivo de, a medio plazo, disminuir también la factura de la luz. Pero rebajar la factura de la luz no siempre depende de la voluntad o de hacer cambios. María no puede cerrar su peluquería en las horas punta. Vamos a conocer su realidad. Muy buenas, María, ¿qué tal? Hola, buenas. Vemos aquí desde la dueña de esta peluquería, estás con una clienta, te vemos utilizando distintos electrodomésticos. Sí. ¿Cómo ha afectado en tu factura de la luz esta subida del precio? Pues la verdad que ha subido bastante, es un 30% más de la factura. Con el calor que hace, el aire acondicionado no lo puedo apagar porque si no las clientas las peinamos y salen de aquí sudando y es imposible, es inviable, que es lo que más gasta. Y los secadores y los aparatos pues los tenemos que usar. Lavadora, secadora, el aparato de la cera, la máquina para micropigmentación. Hemos reducido un poquito lo que es el horario. Y la verdad que quieras o no, ahí pues se nota un poquito. ¿Cómo consigues tú, como dueña de un negocio, hacerle frente a todo este peso? Pues la verdad que es difícil. No he querido subir precios ni nada porque sobre todo está la clientela, sobre todo la clientela que después de la cuarentena ha sido súper fiel conmigo. El consumo de energía es solo una parte de la factura eléctrica que pagamos. Otro 39% del recibo se destina a los denominados costes regulados. Un cajón desastre donde, entre otros conceptos, pagamos las redes de transporte de la electricidad, primas al fomento de las energías renovables, los déficits de tarifa de años anteriores o el sobrecoste de producir energía en territorios extrapeninsulares como Canarias. En Canarias es mucho más caro el producir energía por varias razones. Entre ellas, somos sistemas eléctricos aislados, lo cual encarece y exige tener sistemas redundantes de producción para poder suplir y para conseguir que la oferta y la demanda se casen. También los costes de transporte, de traer aquí las materias primas necesarias para producir energía. La factura de todos los españoles, nosotros repercutimos el coste extra, costes extrapeninsulares se llaman, en todo el sistema eléctrico español y por lo tanto, gracias a que tenemos un régimen económico y fiscal, el REF, pagamos exactamente lo mismo que un ciudadano en Madrid, en Sevilla, en Barcelona. Pero los pagos a la compañía eléctrica incluyen más componentes. El 5% restante de la última factura que nos ha llegado está reservado para los impuestos. En el caso de Canarias no se aplica el IGIC, pero hasta ahora sí el impuesto a la electricidad. Y otro más, el de generación eléctrica, que pagan las compañías aunque lo repercuten en los consumidores. La recaudación de impuestos fruto de la luz para el Estado es un maná muy importante. Por el impuesto de la electricidad, que es el 5,11%, recauda aproximadamente 1.500, 1.600 millones al año y otros tantos por el 7% a la generación, a la producción de la electricidad. Ese es un impuesto que después los generadores de electricidad traspasan a los comercializadores y que al final paga pues el paganini de siempre, que es el usuario final. Después de conocer los tres grandes conceptos del recibo del total que hasta ahora hemos venido pagando, el 44% se lo llevan costes e impuestos que nada tienen que ver con el consumo. Un gasto que el gobierno abaratará con su reciente paquete de medidas. El 25 de junio se hizo una suspensión provisional del impuesto a la generación del 7% hasta final de año. Como muchas de las medidas provisionales, no sería de extrañar que devenga en permanente, porque si no se hará inaguantable los precios de la electricidad, no solo para las familias, sino también para los pequeños comercios. Además de estas medidas, el gobierno también ha adoptado una decisión muy polémica que no ha gustado a las compañías eléctricas. Pretende restarles parte de los beneficios que han logrado para reinvertirlos en el sistema.
Pero el mercado de la energía no entiende de paquetes de medidas de ningún gobierno. Seguirá encareciéndose la producción de electricidad, al menos hasta la primavera, lo que hará que tengamos que seguir viendo noticias como estas. Lo que no da tregua es el precio de la electricidad en España. Se ha alcanzado otro récord histórico. Los 8 récords en los precios de la luz que se registraron en agosto han disparado el IPC. Unos precios muy elevados de la luz a los que tienen que hacer frente unos 10 millones de hogares. Las continuas subidas del precio del megavatio seguirán inundando todos los espacios informativos porque las reglas que rigen en Europa no van a cambiar en el corto plazo. En esta frutería hemos quedado con el economista Jonathan Márquez para que nos explique cuáles son esas reglas. Jonathan, contigo vamos a explicar de forma muy sencilla cómo funciona el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico en España. Para eso vamos a utilizar estas frutas que cada una de ellas va a representar un tipo de energía. Por ejemplo, la manzana, las energías renovables, el plátano, la energía nuclear y los aguacates, las energías fósiles. Vamos a hacer un batido con el fin de evidenciar cómo funciona este tipo de subastas paso a paso y nivel a nivel. Así es, Laura. Para producir electricidad, energía eléctrica en España, se establece una subasta diaria en el que hoy se está estudiando y negociando qué demanda de energía tendremos mañana y qué precio los productores están dispuestos a vender la energía eléctrica. Para ello, vamos a utilizar primero toda la materia prima renovable, limpia. Como puede ver, Laura, la energía eléctrica a través de energía renovable no satisface aún la demanda necesaria en España. Para ello utilizaremos la energía obtenida a través de centrales nucleares. La energía eléctrica obtenida a través de fuentes renovables y la fuente nuclear aún no satisface la demanda de energía eléctrica de España, que debería estar por este nivel. Por eso tendremos que acudir a una fuente que es cara, que es el gas. Una materia, por cierto, la del gas natural, que se ha encarecido en el último año, triplicando su precio, ¿no? Efectivamente, y la energía del gas, que se ha triplicado el precio debido al alza de la demanda tanto en Oriente como en el este de Europa, es el que va a marcar además el precio de la luz. Se prima a estas con el precio que establece el elemento más caro, que en este caso es el gas. A unos costes variables muy pequeños obtienen unos beneficios muy grandes. Estos beneficios se les denominan beneficios caídos del cielo. Pero esto, Jonathan, no deja de ser un sistema un poco perverso. ¿Sucede solo en España? No, este sistema ocurre en toda la Unión Europea y establecido por la Unión Europea, en el que el precio lo fija el elemento más caro utilizado en la producción de energía eléctrica. Se llama sistema marginalista. Un reciente informe del Banco de España asegura que el 50% del encarecimiento de la electricidad se explica por el precio internacional del gas, mientras que otro 20% se debe a la subida de los llamados derechos de emisión de CO2. El mercado de CO2 es un mercado hecho precisamente para primar las tecnologías que no contaminan. Busca que el que más contamine pague más. La Unión Europea efectivamente lo que busca es dar ventaja a tecnologías que no emitan emisiones y que protejan a nuestro planeta, lo que está claramente marcando una señal de precio y favoreciendo a tecnologías que no contaminan. En Canarias se encuentran muy presentes los derechos de emisión de CO2. No se quema gas para producir electricidad, sino una fuente aún más contaminante, el fuel oil. Hay 13 centrales para abastecer de luz a todas las islas. La de Granadilla en Tenerife y la de San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria se encuentran entre las más contaminantes de España. Eugenio Reyes, ¿qué consecuencias tiene para el medio ambiente centrales eléctricas como las que tenemos de fondo? Bueno, es la primera causa de cambio climático. Nuestras centrales lo que hacen es que calientan agua y a partir de ahí producen electricidad. Esto, al calentar agua, estamos quemando combustible. Los combustibles es la primera causa de cambio climático, las emisiones de CO2. ¿Y qué soluciones se tendrían que dar para evitar ese impacto? Canarias es el paraíso de las energías renovables. Tenemos energía suficiente, más que suficiente, para sustituir ese tercio del consumo energético que se lleva la electricidad, pero fundamentalmente el modelo energético tiene que decrecer. No necesitamos
prácticamente más del 60% de la energía que estamos usando ahora mismo. Esa evolución al alza del precio de la luz es un problema aún mayor para negocios como este, ya que su trabajo requiere consumir grandes cantidades de energía. Teresa, ¿qué consecuencias está teniendo para ustedes aquí en la lavandería la subida del precio de la luz? Hombre, pues el último recibo se triplicó con respecto a lo que se pagaba anterior. Entonces, pues si vamos a pagar cada mes el triple de lo que ya se pagaba, pues te puedes imaginar. Encima es que tampoco se puede subir el precio de lo que tú estás lavando. O sea, esto no es que te sube la luz y subimos el precio de lo que se lava. No, suben la luz, suben los productos, suben el alquiler, pero tú no puedes subir por el lavado de la ropa. Tienes que buscar más clientes para a lo mejor sacar lo mismo que hace 2 meses, pero con mucho más gasto. Ustedes el verano pasado estaban en una situación complicada, con muchos empleados en ERTE, han empezado a recuperarlos, a salir adelante, y esto es otro obstáculo. Si tenemos mucho más gasto, encima hemos recuperado los trabajadores porque los teníamos que recuperar, no se van a pasar toda la vida en ERTE y hay que pagarles. O sea, ¿estamos igual o peor? Porque claro, ustedes no pueden estar dependiendo de tramos horarios para ahorrar en la factura de la luz. Eso implicaría, por ejemplo, si es por la noche más barato, buscar gente que te trabaje por la noche, que no todo el mundo está dispuesto, porque no es lo mismo el trabajo de noche que de día. Los salarios tampoco son iguales. El cambiar el horario de lavado y tal, para nosotros es un poco complicado. El aumento de la factura eléctrica no afecta a todos por igual, ya que dependerá del contrato que tenga con su compañía. En Canarias hay 1.180.000 clientes, de los cuales el 45% se encuentra en la tarifa regulada, mientras que el 55% restante está en el mercado libre. Son precisamente los clientes que han firmado un contrato con la tarifa regulada, que puede identificar en su recibo de la luz con las siglas PVPC, los que tienen el mayor problema porque pagan su consumo eléctrico según oscila el mercado. Sin embargo, los clientes que estén en el mercado libre, en principio, están blindados a estas subidas. No obstante, se debe leer la letra pequeña del contrato y, sobre todo, comparar las ofertas de las compañías. Si tenemos contratada la tarifa de mercado libre, podemos cambiar de compañía cuando queramos. Para conocer las diferentes ofertas existentes, la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene una herramienta que nos facilita esta labor. Entramos en la web y rellenamos los datos. Así podremos ver las diferentes empresas y las ofertas existentes. La subida de la luz está afectando con mayor dureza a los hogares con menor renta, incluso para aquellos que pueden disponer de ayudas como el bono social. Y es que para acceder a esta ayuda se exige tener contratada la tarifa regulada, precisamente la que un mayor incremento está registrando. Carmen, muchas personas están quejándose de los trámites que están teniendo que hacer para solicitar el bono social de la luz. Exactamente, ¿cómo es ese proceso y qué requisitos te pidieron a ti? Yo todavía estoy en espera. ¿Por qué? Porque primero la factura tiene que estar a tu nombre. Después tienes que permanecer durante 6 meses con el contrato a tu nombre. Después tienes que ir a Asuntos Sociales, que te hagan un informe, te redacten un informe y tú con ese informe mandárselos por mail a la compañía. Y ya después la compañía bareme lo que te quita o no te quita. Yo llevo esperando ahora mismo 3 meses. El que vaya a pedirlo de primeras ahora se va a encontrar con todo esto. ¿Qué diferencias has notado entre las facturas anteriores y las facturas más recientes? Aquí tenemos unas facturas antiguas y es de 31,04, que en agosto una es de 43,48, la otra es de 48,43, o sea que no sé qué es lo que pretenden. No nos duchamos, no ponemos lavadoras. Se ha incrementado la demanda de bono social, sobre todo en eléctrico. Actualmente en Canarias hay unas 55.000 familias, hogares, que tienen el bono social eléctrico, pero que evidentemente el aumento en la factura de la luz hace que incluso con ese bono social no puedan hacer frente al pago de esos recibos. Las dificultades con las que se encuentran muchos usuarios
que es que a lo mejor pues tienen sus viviendas de alquiler y los contratos o los recibos de la luz se encuentran a nombre de los dueños de las viviendas. Eso supone un hándicap para pedir este bono social porque se habla explícitamente de que el contrato de la luz tiene que estar a nombre de la persona que es vulnerable, ¿no? Con este panorama de incrementos desorbitados, dedicando cada vez más el presupuesto familiar a suministros básicos, urgen soluciones. Entre ellas, seguir aumentando la penetración de energías renovables y, en la medida de lo posible, el autoconsumo. Hemos quedado con Oliver Castilla, responsable de autoconsumo de EAB, para conocer las ventajas de este tipo de instalaciones. Hola, Oliver. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué permite el autoconsumo a aquellos usuarios que opten por esta alternativa? Por un lado tenemos las ventajas fiscales, como bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles o reducciones en el IRPF anual, sino que también estamos hablando de revalorización de la vivienda gracias a este tipo de instalaciones y un ahorro constante durante más de 25 años. ¿Y ante esta realidad se ha notado un incremento de la demanda de instalaciones fotovoltaicas aquí en Canarias? Los canarios cada vez estamos más intranquilos ante las repentinas e inesperadas subidas constantes del precio de la luz, y eso se manifiesta en que la gente cada vez pregunta más por el autoconsumo, sobre cómo funciona. Podríamos estar hablando de probablemente un 30-40%. José Antonio, usted es un particular que, como podemos ver, ha apostado por una instalación fotovoltaica en su casa. ¿Qué tipo de instalación es? Se trata de una instalación que se basa en energía fotovoltaica a través de unas placas exclusivamente, estrictamente para autoconsumo y con uso de baterías para que, en el caso de que no hubiera durante cierto tiempo suficiente radiación solar, pues pudiera disponer de una carga suficiente para mantener las necesidades de la casa. El 40 y algo por ciento, 43%, lo vierto a la red eléctrica y sé que solamente un 3% me entra de red eléctrica. Obviamente la factura de la luz es muy inferior a la que antes tenía, porque lógicamente yo ahora debo mantener una conexión con red eléctrica y únicamente estoy pagando la potencia contratada. ¿Y qué es lo que le lleva a usted a decantarse por este tipo de energía? Es una, la autonomía, el hecho de que no dependas de otras fuentes. Otra, bueno, pues realmente ha sido mi padre el que decía, ¿por qué pagas tanta luz si tienes sol todo el año? Hola, Julián. Sí, hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cuánto nos costaría una instalación con placas fotovoltaicas y baterías como la que tenemos aquí? Solo con las placas sería en torno a entre 4.000 y 6.000 euros, y con la batería pues prácticamente sería el doble. Y aparte de eso pues hay subvenciones que son en torno al 40%, 45% de la inversión. Los combustibles fósiles de los que todavía dependemos son altamente contaminantes y cada vez más caros, pero llegan vientos de cambio. Las energías limpias, baratas e inagotables, tan abundantes en Canarias, representan la única alternativa al colapso medioambiental y ahora también al económico. Bueno, pues ya lo han visto, no parece que a corto plazo se vaya a frenar el incremento del precio de la luz. Enseguida vamos a hablar de todo eso, pero antes nos vamos a ir en directo a esta hora de la noche, a las 11:19 hasta el cruce de Tajuya. Ahí estaba nuestro compañero, ahí está nuestro compañero José Denis, porque hay novedades con esa erupción, José Denis, del volcán. ¿Qué ha pasado? Buenas noches de nuevo, Miguel Ángel. Bueno, lo que estamos presenciando esta noche desde aquí es que esa colada que baja encima de la colada primigenia dirigiéndose hacia la zona noroeste lo está haciendo con bastante intensidad y fluidez. Vamos a acercar con el plano la zona que van a ver ahora mismo en sus pantallas. Cuando hemos empezado el programa esta noche, en esa zona no había todavía nada de colada y se ha llenado en la última hora. ¿Por qué? Pues porque es una zona con un desnivel pronunciado entre el Camino del Rincón y el Camino de los Campitos. Justo ahí, un poco por encima, estaba el polígono del Camino de la Gata. Entre esos tres caminos hay un importante desnivel y hemos podido comprobar aquí cómo esa boca, esa lengua
de lava iba bajando con gran velocidad. Por momentos se ralentiza, pero por otros momentos toma gran velocidad. Esto lo que significa que está rellenando una zona que suponía anteriormente un desnivel, y ya estamos viendo un poco más abajo incluso cómo se comienza, bueno, lo que suele pasar en la cabeza de las coladas o en los flancos laterales, comienzan a producirse pequeños incendios que nunca suelen ir mucho más allá. También hemos visto cómo en la zona alta de San Nicolás, lo que era el camino de Cabeza de Vaca, que vendría a ser toda esta ladera que, si ustedes ven detrás la erupción con color rojizo, esos pinos, esa sombra de pinos que está en esa ladera, ha habido varios momentos en los que hemos visto cómo la colada tomaba tal altura que sobrepasaba la altura de los pinos. Por un momento nos ha llegado a parecer que podría empezar a bajar por esa ladera hacia aquí, hacia el norte. En cualquier caso, estamos a bastante distancia prudencial, y en cualquier caso probablemente sería un efecto óptico, pero lo que nos dice todo esto es que esta noche está bajando esa colada encima de la colada primigenia en esta dirección noroeste, como ya lo hacía en la noche de ayer, con gran intensidad y fluidez hasta ahora, Miguel Ángel. José Denis, muchísimas gracias por esa última hora desde ese cruce de Tajuya. No te vayas muy lejos porque vamos a volver contigo en un instante. En cuanto acabemos de hablar del precio de la luz, vamos a estar muy pendientes. Cualquier novedad que se produjera, nos avisas para irnos en directo inmediatamente hasta allí. Nosotros vamos a seguir hablando de ese asunto que nos tiene a todos un poco de cabeza, y es el elevado precio de la luz. Hemos traído hasta este plató esta noche a José Miguel González, que es economista. José Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Belén Molinas, periodista, experta en consumo. Belén, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Y David Machín, que es gerente de AVE, que son especialistas en energías renovables. Muchísimas gracias por venir, David. Nada, buenas noches. Buenas noches. El Gobierno de España ha adoptado, ustedes lo saben, un paquete de medidas para tratar de abaratar el recibo de la luz. Entre ellas, la bajada de impuestos y también de traer beneficios a las compañías eléctricas para reinvertirlos en el sistema. Pero está con las manos atadas en el problema principal. No puede intervenir, José Miguel González, eres economista, en el mercado de la energía. Y no solo en el mercado, sino en la formación del precio de la energía, en donde, tal y como se planteaba en el reportaje, se va incorporando determinados tipos de energía y condiciona aquella más contaminante. Es decir, parece loable el sistema de modelización de precios, en donde prima aquella energía que menos contamina o que no contamina, pero el efecto perverso justamente es que aquellas entidades que pueden emitir los dos tipos de energía, pues probablemente coloquen sobre el mercado mucha cantidad de poca contaminante, y por un kilovatio que incorporen de la contaminante ya todo el precio se ve homogenizado. A partir de ahí, el gobierno intenta hacer lo que puede dentro de su maniobra. Ahora bien, los resultados yo creo que no van a ser los esperados por una sencilla razón. Es cierto que la disminución de impuestos no se va a trasladar a precio final y por lo tanto va a disminuir, pero aquel recorte de beneficio de las eléctricas probablemente eso lo van a compensar vía precio, porque la demanda de energía eléctrica es relativamente lo que se denomina en términos económicos inelástica. Es decir, tenemos que encender las luces todas las noches, a no ser que prefiramos tener pues una noche a la luz de las velas. Pues no lo pintas muy bien con lo que estás contando, Belén. Como hemos visto en el reportaje, el mayor impacto lo están sufriendo los consumidores que tienen contratada la tarifa regulada. ¿Hay que migrar hacia las tarifas del mercado libre? A ver, durante años y años el mantra de las asociaciones de consumidores ha sido que las tarifas planas son mucho más caras que las tarifas, que las tarifas reguladas, que el precio voluntario del pequeño consumidor. Ahora mismo parece que no está tan claro, ¿no? Hay algunas grandes eléctricas que están poniendo sobre la mesa y ofertas que, bueno, que dices, es que voy a pagar más si estoy en el mercado regulado. Sin embargo, la media cuando se está en el mercado regulado, una familia media con un consumo medio estándar, puede ser anualmente en torno a unos 700 euros, mientras que en el mercado libre sube a los 1.000 euros. Eso antes de este tarifazo, claro. Ahora mismo hay que analizar muy bien cada familia su
sus consumos y ver qué le conviene. Y ver qué es lo que le conviene. David, los que están en el mercado libre en principio estarían blindados frente a la subida de precios, pero habría que mirar la letra pequeña de esos contratos y ponerse a comparar ofertas. Es correcto, a ver, se pinta muy bonito y está claro que el gancho de marketing es que mantenemos la tarifa fija sin tener tramos horarios y muchas veces manteniendo durante un año entero el mismo euro kilovatio que vamos a pagar. Pero, como bien dices, hay una letra muy pequeña y lo estamos viendo, ¿no? Todas las grandes compañías, en cuestión de 2 meses, entre este mes y el anterior, han modificado esas tarifas fijas y no han respetado los contratos que había firmados anuales con el resto de usuarios. Entonces, volvemos a lo mismo. En este caso, es muy difícil regular el mercado, es muy difícil que una tarifa se mantenga fija, sobre todo porque todo lo que el mercado, el marginalista, nos dicte, es lo que va a repercutir sobre el resto, ¿no? Claro, el problema de todo esto, José Miguel, es que se produce justo saliendo de una crisis económica motivada de una pandemia y lo que parece evidente es que esto va a seguir así hasta la próxima primavera, que en el mercado internacional va a continuar con la escalada de precios. Sí, sobre todo porque es el mercado del gas el que está condicionando mucho. Es decir, empezando por el final, una posible solución a nivel europeo es dejar de indexar el precio de la energía al gas. ¿Por qué? Porque además es que no depende directamente, depende de los gasoductos rusos y también aquellos que proceden a través de Argelia o incluso de Marruecos. Entonces, por lo tanto, la estabilidad de ese tipo de precios está muy limitada y por lo tanto podría ser una de las ideas el desinsectarlo a través de ahí. El pico de consumo que se ha experimentado en 2021 respecto al 2020 es que también es cierto que estamos en un proceso de recuperación económica y todos los procesos de recuperación económica per se son inflacionistas. ¿Por qué? Porque en términos de lo que se decía antes, recalientan la economía. En este caso, pues hay una confluencia de factores. Por un lado, ese incremento de la demanda, pero también una desestabilización de los precios de la energía a futuros, que es lo que estábamos planteando, que por eso seguimos defendiendo que por lo menos hasta marzo del año que viene el nivel de crecimiento de precios no va a disminuir. Algunas formaciones políticas, Belén, se han planteado incluso la posibilidad de crear una empresa eléctrica como solución al encarecimiento del recibo de la luz. ¿Podría ser esa una solución? Podría y no podría. A ver, tenemos los ejemplos. De hecho, en los países desarrollados, la gran mayoría de los países desarrollados tienen empresas públicas de energía. En la Unión Europea, Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Lituania, Rumanía, Francia, es decir, tienen empresas libres. De hecho, el gobierno italiano, la empresa italiana, Enel, es la que tiene el 70% de las acciones de Endesa. Es decir, ¿cabría poner una empresa pública que interviniera en el juego de forma que abaratara costes? Esa es la teoría. Pero, por ejemplo, en Italia ha habido precios con empresa pública superiores a los españoles, ¿no? España, Italia, Portugal somos los que estamos ahora mismo a la cabeza. Bueno, pues frente a este panorama nada halagüeño de la factura eléctrica, hay soluciones más allá de apagar la luz. Les hablamos de las energías renovables cuyo uso en Canarias todavía tiene un largo recorrido por delante. Del aprovechamiento de estas fuentes nos va a hablar nuestra compañera Laura de Pablo, con la colaboración, David, si no te importa, de David Machín, que se va a acercar allí hasta Efectivamente. Vamos a hablar con David, bueno, pues de qué soluciones para mitigar ese impacto en nuestros bolsillos. Por ejemplo, con las energías renovables. Tenemos aquí, además, un panel solar, precisamente las energías limpias, baratas, inagotables, y una de ellas la energía solar. ¿Qué ventajas tienen estos paneles, David? Pues a ver, con 4.000 horas de sol al año en Canarias, todos son ventajas, ¿no? Yo destacaría 2. Una es la facilidad de instalación, cualquier superficie, prácticamente cualquiera, es totalmente válida, y la otra el autoabastecimiento. Con todos los problemas que hemos comentado, pues estaríamos generando prácticamente la energía que consumimos durante horas de sol, ¿no? Además, se pueden instalar en todo tipo de viviendas, negocios, también comunidades energéticas. ¿Qué significa esto? Eso es una idea que en la Unión Europea, sobre todo en los países del norte de la Unión Europea, está muy desarrollado y que la Unión Europea en sí está impulsando mucho.
Aquí en España la verdad que estamos un poco a la cola, ¿no? Tenemos unas 33 comunidades con respecto a Alemania, que tiene 1.700 registradas, o Holanda con unas 700, y nos permite que en comunidades donde los espacios son reducidos o más limitados podamos aunar fuerzas entre varios comuneros o varios vecinos, varias empresas, y podamos hacer un proyecto común con todos los beneficios de trabajar en conjunto. Ahora, hablamos de las ventajas, pero ¿y qué hay en cuanto al costo? Porque también mucho se ha satanizado sobre el costo de instalar este tipo de paneles solares. ¿Es así o realmente es una inversión que vale la pena? No, a ver, para nada. Esto viene de hace mucho tiempo y es correcto, ¿no? Que antiguamente era muy caro, pero es una tecnología que se ha abaratado muy rápido y vamos, ahora mismo es totalmente accesible para cualquier consumidor. ¿Cuánto cuesta? Pues mira, estamos hablando en torno a 1,5 €, 2 euros el vatio, que eso transformado en una casa normal, como decía Julián, pues estamos hablando de 4.000 euros, 4.500 euros, una instalación de autoconsumo. ¿Y además hay subvenciones también para ello? Correcto. Actualmente la Unión Europea está apostando muy fuerte por la transición ecológica, los fondos FEDER, Next Generation, que están por salir también en Canarias, y todos son ayudas para instalar paneles. Ahora, lo que sí sorprende es que con estas ventajas que nos has descrito, ahora vamos a ver unos datos, unas gráficas en pantalla, porque según Red Eléctrica de España, en este círculo podemos ver que la energía eléctrica consumida en Canarias, por ejemplo, en el mes de septiembre solo se obtuvo de renovables un 18%, el resto, la mayoría, el 82%, de no renovables. ¿Por qué sucede esto en Canarias, David? A ver, tenemos un largo camino por andar en Canarias y sí es verdad que viéndolo así pues parece que nos queda muchísimo camino, ¿no?, por recorrer. Pero si miramos un poco la historia, desde 2017 estos valores el 18 estaba en torno a un 8% y en 3 años hemos llegado a un 18%, actualmente estamos en el 21%. Han sido pasitos, pequeños. Correcto. Pasitos, ¿no? Son pasitos pero firmes, ¿no? Vamos a ver también otra gráfica porque precisamente seguimos viendo a Canarias que va rezagada, porque en el conjunto de España también el consumo de esa energía eléctrica proviene un 44% de renovables, un 56% de no renovables. Seguimos estando, sorprende que teniendo las condiciones idílicas para tener estas energías en Canarias no tengamos esos datos. Sí, la verdad que Canarias con respecto al panorama nacional pues estamos prácticamente a la cola, un 2,4% de la energía de la generación renovable de España se hace en Canarias, se genera en Canarias, pero bueno, aquí lo que sí yo marcaría o definiría son diferentes hitos que hemos conseguido, como en el hierro, ¿no? Unas 1.400 horas de autosuficiencia con energías renovables, o los picos históricos que hemos alcanzado en Tenerife, en Gran Canaria. Muy bien, pues muchísimas gracias, David, por aclararnos un poquito más estos datos. Te invito a que continúes en la mesa. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Laura. Yo me pregunto algo que se pregunta muchísima gente, José Miguel. Canarias va por detrás, como nos ha contado Laura y como nos ha contado David, por detrás del conjunto nacional en el uso de energía fotovoltaica. Y resulta que tenemos 4.800 horas de sol al año. Sí, lo que ocurre es que en Canarias son 6 sistemas aislados, mientras que en el resto de la España peninsular se pueden establecer conexiones que de hecho se compra energía pues incluso a Portugal o a Francia, ¿no?, de otra naturaleza. A partir de ahí, no es un hándicap, pero es una realidad, que es que la incorporación de energía renovable en vivienda residencial colectiva no te permite incorporar la acumulación. ¿Qué significa eso? Que puedes captar energía del sol, del viento, maremotriz y demás, pero no la puedes acumular, la debes verter al sistema. Eso solo lo puedes hacer en núcleos aislados. Tal vez otra de las soluciones, muy provocativa por cierto, sería el poder liberalizar el mercado de tal forma de que yo no solo pudiera ir a una empresa consolidada que distribuyera su energía a través de red eléctrica, sino que pudiera tener mi sistema aislado. Ahora bien, probablemente con eso nos toparíamos con el encontronazo no medioambiental, sino sí económico de las propias compañías que generan la electricidad en base a la energía clásica. Claro, Belén, hemos visto los ahorros y las ventajas de las placas solares en esa escenografía que nos acaban de hacer David y Laura, pero la instalación no parece coger ritmo en Canarias. ¿Son insuficientes las ayudas que hay o es desconocimiento de la población? Yo creo que mucho más desconocimiento
que lo que son la imposibilidad de instalar. Por ejemplo, preguntas si en nuestro tejado podemos poner y te dicen no porque las cubiertas no están preparadas. Imagino que eso es lo que se refiere a una preinstalación que ya debería estar, ¿no? Yo creo, incluida en toda nueva construcción, pero yo creo que es mucho más desconocimiento y sobre todo ese run común que es de que la instalación resulta muy cara. Además ocurre eso, que no puedes almacenar esa energía, hay que verterla al sistema y el sistema por ese sobrante de energía es que te paga una auténtica ridiculez. Entonces, bueno... sería una buena medida los beneficios, que hubiera beneficios fiscales por parte, David, de los ayuntamientos, bonificaciones en el IBI, por ejemplo, necesidad de más incentivos económicos por parte de las corporaciones municipales para animar a la gente a la instalación de esas placas solares. Por supuesto, es decir, en Canarias tenemos muy pocos ayuntamientos que bonifiquen el IBI como una forma de fomentar estas instalaciones. Y ya son incluso menos los que nos bonifican el ICIO, ¿no? Que es el impuesto de construcciones. Sí es verdad que simplificar los trámites burocráticos y facilitar o bonificar estas instalaciones pues abriría las puertas de esta tecnología a muchísima más gente que actualmente, pues, por desconocimiento o por dificultades del entramado que tenemos que llevar a cabo para poder instalar, no instalan. Y hablamos de energías renovables, fíjense, no solo como ahorro económico, sino para hacer frente al cambio climático y tener pues un modelo más sostenible. En Canarias consumimos fuel oil en las centrales eléctricas y dos de ellas están, José Miguel, entre las más contaminantes de toda España. Por las razones que decíamos antes. El problema que tiene Canarias adicionalmente, no solo para el ámbito eléctrico, sino para la economía en general, es la falta de dimensión. Somos pequeños dimensionalmente hablando y en economía la dimensión lo es todo. Aparte de eso es que no puede haber conectividad entre los diferentes generadores de energía eléctrica entre islas. Entonces, de ahí que las limitaciones económicas son muy superiores y por lo tanto el nivel de economía de escala que puedas hacer es menor y por lo tanto también el coste es superior. Yo simplemente apostillar una cosa que se comentaba antes sobre el coste de instalación de energías renovables. Claro, como cualquier otro proceso de inversión, tienes a lo mejor una inversión inicial algo más elevada que lo que es simplemente el enganche a través de un contador en una energía ya existente, pero que luego en la amortización que está en torno, dependiendo del precio del combustible, si baja el combustible fósil entre 5 o 10 años, a partir de ahí la rentabilidad del sistema incorporado siempre son ganancias. Bueno, pues hasta aquí el tema de la luz. Les hago una pregunta. ¿Sabían ustedes que las matemáticas son imprescindibles para predecir el comportamiento de los volcanes? Gracias a ellas podemos saber qué trayectoria tendrá la nube de ceniza o la velocidad y la dirección que pueden tomar las coladas. Datos fundamentales para los científicos y para los servicios de emergencia. Lo van a ver en tan solo unos minutos en un curioso reportaje que hemos preparado. No se vayan, que volvemos enseguida. Once y 43 de la noche, estamos en directo en Fuera de Plano, Televisión Canaria. Las matemáticas son una herramienta fundamental en el desarrollo de las investigaciones en todas las ciencias y en particular en las ciencias de la Tierra. Su aplicación permite obtener algunos datos y parámetros que son indispensables para poder tomar decisiones en una catástrofe volcánica como la que estamos viviendo. Les vamos a dar más información en el siguiente reportaje. Actualmente se monitoriza el comportamiento futuro de los volcanes fundamentalmente a través de registros geológicos. Además, los avances tecnológicos de las últimas décadas también han permitido mejorar y ampliar la monitorización de zonas activas. Y en este terreno, la aportación de la física y las matemáticas es de vital importancia para analizar el interior de los volcanes y poder descifrar los procesos que desencadenan una erupción. Creo que ya está, mira, a ver, voy a llamar a la red. ¿Sí? Comprobarlo, por favor. Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Carmen López, responsable de Vigilancia Volcánica del IGN. ¿En qué estudios o en qué investigaciones utilizan ustedes las ciencias matemáticas? Pues, por ejemplo, para localizar terremotos. Estos son los paneles solares de la estación que está ahí, que es la estación sísmica de Taburiente, aquí en la isla de La Palma. ¿En qué consiste ese modelo matemático que ustedes utilizan para monitorizar esos movimientos sísmicos? Pues en el conocimiento previo de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Saber a qué velocidad y qué capas atraviesan las ondas sísmicas desde la fuente, desde la fractura hasta la superficie. Carmen, ¿y podríamos visitar el centro de operaciones donde ustedes analizan e interpretan toda esa información que recaban? Pues claro que sí, Pablo. Vamos. Pues Pablo, aquí nos encontramos en el centro de atención permanente y como ves podemos recibir todos los resultados del análisis de nuestros centros de datos, el trabajo continuado 24 horas, 7 días de ir poniendo estos registros de vibración, traduciendo estos registros de vibración en coordenadas y haciendo el seguimiento continuado es el que nos permite hacer el pronóstico de cuándo las condiciones preeruptivas son cercanas. Cuando la erupción volcánica ya ha tenido lugar, lo que más preocupa es la trayectoria que adoptarán las coladas de lava, un aspecto fundamental para minimizar el impacto de la erupción y que también se puede prever gracias a modelos matemáticos. Todo esto empezó hace casi ya 2 años que yo decidí hacer mi trabajo de fin de grado sobre riesgo volcánico y lo orientamos hacia analizar cómo se comportarían diferentes coladas de lava en diferentes puntos de la isla si saliese en un lado u otro. A partir de ahí descubrimos la herramienta que estamos utilizando actualmente para hacer todas las simulaciones. Este modelo, por ejemplo, digamos que funciona con algoritmos. Tú vas probando, cambiando parámetros, intentando imitar coladas o lavas que han ocurrido en el pasado en esta misma isla, ¿no? Y bueno, a través de la calibración de este modelo ha sido muy fácil volver a imitar el comportamiento de las coladas. Lo que estamos buscando permanentemente es que se puedan aplicar cualquier tipo de conocimiento en lo que es la gestión de la emergencia. Stavros, ¿cómo consiguen aplicar a la práctica ese modelo matemático que se ha desarrollado para poder predecir la trayectoria de las coladas de lava? Se ha desarrollado un software que se aplica sobre el modelo digital del terreno, donde se indica de qué punto tenemos la salida y luego se hacen las iteraciones que van sobre, digamos, las celdas que tiene el modelo digital de terreno, decidiendo siempre a qué distancia queremos las lavas, ¿no? El caso de La Palma, esperábamos que iban a llegar al mar, entonces se ha aplicado ese modelo y se ha generado el escenario. Sobre todo es una herramienta muy básica y muy útil para atender la emergencia y puedes actuar para movilizar la población y establecer puntos de control en una área de excepción. ¿Cuál ha sido el porcentaje de acierto? Ahora mismo estamos cubriendo casi el 99% de ese escenario que hemos entregado a PEVOLCA. Otros de los elementos derivados de una erupción volcánica son los piroclastos expulsados y las nubes de cenizas que se generan, y gracias a la física y las matemáticas también pueden ser medibles y predecibles. Inés, a raíz de la ceniza y valiéndose de paradigmas matemáticos, ustedes son capaces de analizar parámetros de esta erupción volcánica. ¿Cuáles serían? Uno muy importante es el volumen de magma que ha sido emitido desde el volcán, ¿no? Se puede calcular sumando la cantidad de lava que ha sido emitida más la cantidad de piroclastos. También es importante saber la porosidad, el peso, la densidad de esos piroclastos para calcular cuánto pesan y saber qué espesor de piroclasto es capaz de soportar distintos tipos de techos, porque el peso de los piroclastos puede hacer colapsar los techos. Con todo esto queda demostrado que las matemáticas son fundamentales para el estudio de la dispersión de piroclastos y para evitar daños en las edificaciones. Uno de los grandes retos de la vulcanología es integrar los datos observados y modelos físico-matemáticos desarrollados en los procesos de pronósticos de erupción, tal y como se hace en meteorología. Aprovechar situaciones como la ocurrida en La Palma permitirá proseguir con esta labor para poder mejorar la prevención y pronóstico de riesgos futuros.
Bueno, pues ya lo han visto, algunos modelos que nos pueden ayudar a predecir algunas cuestiones. Varios investigadores de la Universidad de La Laguna, donde trabajas, Carmen, han creado un modelo matemático que ha sido capaz de acertar el camino que iba a tomar el volcán de La Palma. Bueno, en realidad esos modelos se están aplicando en muchos lugares del mundo. Yo creo que el acierto en la Universidad de La Laguna ha sido llevar a cabo una calibración de los parámetros que utiliza el modelo para simular el recorrido de las coladas. Y esa calibración se ha hecho en base al conocimiento de la geología y de las erupciones que se han desarrollado en el pasado de la isla. Y yo creo que ha dado bastantes buenos resultados, la verdad. Víctor Melo, La Palma se ha convertido en un punto internacional para el estudio del volcán, con un despliegue de medios, como hemos visto en las imágenes, hasta ahora desconocido. ¿Cuánto está aportando a la comunidad científica internacional esta erupción de Cumbre Vieja? Hombre, es algo muy valioso, tremendamente valioso, porque es la primera vez en Canarias que podemos observar cómo se manifiesta una erupción en superficie. Ya hicieron un ensayo reciente con el hierro, pero claro, es cierto que el sistema volcánico de La Palma es muy peculiar, no tiene nada que ver con el del hierro, ¿no? Entonces quizá esa va a ser el principal valor, o sea, saber cómo se comporta una reactivación en La Palma y prepararnos en el futuro para, si se vuelve a repetir un escenario similar, ya saber un poco, tener un poco de luz en esa anticipación al fenómeno, que es lo que ahora mismo más quizá preocupa, ¿no? ¿Qué va a ser y qué puedo esperar, ¿no? Y que sobre todo la gente de a pie entienda que se trabaja con probabilidades, que a veces dicen, no, es que los volcanólogos no saben lo que va a pasar. Es que se trabaja en una serie de probabilidades, se asignan probabilidades y en base a eso se va diciendo lo que es esperable que suceda, pero a lo mejor no sucede, ¿no? Y Daisa, ¿cuánto se está aportando a la comunidad científica internacional? ¿Y existe intercambio de conocimiento entre los científicos de distintas partes del mundo que están llegando a la isla de La Palma? Bueno, sí, evidentemente está aportando mucho, porque hay otros volcanes del mundo parecidos a los que tenemos aquí, con lo cual la información que salga de aquí servirá afuera. También sirvió la de la erupción del hierro, como ha dicho Víctor, y nos ha servido a nosotros también para mejorar el pronóstico en esta. Y es verdad que hay muchos científicos de fuera que están viniendo y se está empezando ya a fraguar alguna colaboración, aunque ahora mismo la prioridad es la crisis, pero sí se está empezando ya a fraguar alguna colaboración para mejorar tanto la gestión ahora como la posible gestión futura que tengamos. Carmen, da la impresión de que, a diferencia de otras disciplinas científicas, la inversión en investigación vulcanológica ha sido más bien escasa. Es que yo diría que la inversión en investigación en España es escasa, y si contamos que la volcanología es una ciencia que, bueno, solamente interesa a un pequeño grupo de investigadores, es todavía más escasa aún. Y además en volcanología yo creo que últimamente la ciencia en España tiene una parte que todo el dinero se gasta en aplicación, y hay mucha parte de conocimiento básico científico previo que tiene que estar y que muchas veces no está resuelta. Entonces yo creo que falta inversión en investigación básica, porque es la que permite después aplicar determinados conocimientos que se tienen de ella a lo que va a suceder y aplicarlos de cara al riesgo, por ejemplo. Les quiero hacer una pregunta que se ha puesto en los últimos días sobre la mesa. El Gobierno de España, como saben, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de descentralizar las instituciones del Estado, y el presidente Ángel Víctor Torres ha salido rápido para plantear que, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional, donde trabaja Itaiza Domínguez, tenga su sede central en Canarias en lugar de en Madrid. Bueno, yo creo que él dio un ejemplo que le vino perfectamente con el tema de la erupción. Pero claro, el IGN es mucho más que la vigilancia volcánica. O sea, la vigilancia volcánica quizás es el 10% de lo que es el IGN. El IGN se dedica a la cartografía, a la vigilancia sísmica en toda España, bueno, el apoyo en GNSS para los topógrafos, por ejemplo. O sea, que hay mucho trabajo que se hace, que evidentemente en parte podría trasladarse a Canarias, pero no en su totalidad, o tendría que pasar mucho tiempo para que eso pudiera suceder, ¿no? ¿Fue un ejemplo nada más o cree que Ángel Víctor Torres lo planteó en serio, el traerse la sede del IGN a Canarias? Yo la verdad es que no lo sé, pero es verdad que el IGN está en Canarias de momento, o sea y que la volcanología se desarrolla desde Canarias, que es lo que es esencial para el territorio canario en la gestión de una crisis volcánica y en la investigación de lo que son los procesos volcánicos. O sea que yo creo que el IGN está allá.
Está, pero lo que se pedía era la sede central. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y enseguida a la vuelta nos vamos a ir en directo otra vez hasta ese cruce de Tajuña, en la isla de La Palma. Ahí está nuestro compañero José Denis y va a estar con el científico Vicente Soler, que dice que hay una serie de sedimentos que han salido del fondo, que podría tener 2 millones de años de antigüedad anteriores a esta erupción y que podrían hablar mucho sobre el origen de estas islas. Vamos a publicidad y regresamos con José Denis y Vicente Soler. No se vayan. Lo prometido es deuda, así que volvemos en directo a La Palma. ¿Sabían que esta erupción podría estar arrojando sedimentos oceánicos de más de 2 millones de años? Bueno, pues nuestro compañero José Denis nos va a dar más datos con la ayuda de Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC. José, buenas noches. Aquí lo ven, este material recolectado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es una muestra de sedimentos oceánicos preisla. Esto no es otra cosa que lo que había en el fondo del océano, en el fondo del mar, antes de que erupciones como la que estamos viviendo construyeran la isla de La Palma. Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa, qué lectura podemos concluir de que materiales como este estén siendo expulsados en este proceso eruptivo? Hola, buenas noches. Es un proceso, el de la expulsión de materiales o enclaves que el volcán arranca del conducto, es un proceso muy común, lo lleva haciendo desde casi el inicio de la erupción. El nombre que le damos de restingolita viene de la erupción del Hierro, de donde por primera vez se puso claramente del manifiesto ya que flotaban en el agua, y desde entonces se han encontrado estos materiales en prácticamente todas las islas y casi todas las erupciones históricas. O sea que ha pasado a ser como un estándar de nuestros volcanes. ¿Es habitual en otras erupciones volcánicas de otras partes del mundo que se expulsen este tipo de materiales? En casi todas las erupciones volcánicas hay lo que se llaman enclaves, es decir, materiales arrancados. En concreto, este tipo de sedimentos es más característico de las islas oceánicas y no estaba muy bien documentado en todas necesariamente, en todos los archipiélagos, ni mucho menos. Vicente, parece que en las últimas horas el volcán nos está un poco hablando o cambiando el lenguaje, con esos desbordamientos, también con ese abombamiento, con algunos factores que a ustedes les puede llevar a sacar algunas lecturas, pregunto. Pues sí, desde hace unas semanas el encefalograma era como plano, es decir, no había deformación, la sismicidad entraba dentro de unos límites, etc. Y el SO2 era casi constante en torno, por encima de las 10.000 toneladas, como informa Involcan. Ayer surge esta deformación, que no es otra cosa que el reflejo de un centro de presión, seguramente de magma, que empuja por abrirse camino hacia la superficie, lo más probable empatando con esta erupción que ya está en marcha, una sismicidad en profundidad que también habla de alguna suerte de intento de recarga, y lo más, digamos, llamativo es que desde hace ya varios días sacan continuamente, aparecen bloques en el salidero de grandes dimensiones que a veces lo obstruyen, producen esos derrames hasta que el canal lábico logra abrirse de nuevo paso y restituirse. Desde luego la erupción se está moviendo, todavía no hay ningún signo de agotamiento y hay que seguir esperando porque es lo que toca. ¿Esto puede significar que cambie de nivel la erupción? Lo que la va a hacer cambiar de nivel, si no la ha hecho ya, es el volumen de cenizas emitido. Hace 2 días el comunicado de PEVOLCA informaba que se han emitido entre 8 y 9 millones de metros cúbicos de ceniza. Cuando llegue a 10, que seguramente ya hemos llegado, pasaríamos de índice de explosividad volcánica 2 a 3, que no es que nada explote o deje de explotar, sino sencillamente el volumen de ceniza de alguna forma mide el tamaño de la erupción, y es una erupción estromboliana, como estamos constantemente diciendo, pero grande, y ese sería el estado actual.
Vicente Soler, muchísimas gracias. Imagino que todavía hay que analizar, ¿no?, este elemento que ustedes han rescatado de las coladas, pero todo apunta a que es de lo que hemos estado hablando esta noche. Gracias por atendernos. Gracias a usted. Falta por encontrar lo que se denominan nanofósiles, que es lo que caracterizaría a un sedimento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son las palabras de Vicente Soler. 12 en punto de la noche, otro mínimo alto para la publicidad. Vamos a La Palma para la última hora, también últimas preguntas a la mesa y despedimos el programa, pero todavía quedan varios titulares para darles, no se vayan. Doce y 5 de la noche, eso es imagen en directo de esa colada de lava que desciende por la ladera de Cumbre Vieja. Ahí están viendo el color de esa lava que baja como un auténtico río por la ladera de Cumbre Vieja. Son las cámaras de fuera de plano las que a esta hora de la noche están enfocando todo ese caudal, que fíjense la dimensión que tienen. En algunos puntos esas coladas están alcanzando una anchura de 1 kilómetro, 1.700 metros, 1,7 kilómetros, y fíjense hasta ahora de la noche cómo sigue descendiendo toda esa lava. La verdad que es una imagen espectacular, una imagen muy dolorosa para la gente que ha perdido sus viviendas, que ha visto cómo sus negocios quedaban sepultados debajo de toda esa colada, y una imagen ante la que seguimos asombrados los ciudadanos de a pie y también la comunidad científica que se ha desplazado estos días hasta la isla de La Palma, estas semanas ya, porque no parece que esta erupción de Cumbre Vieja vaya a terminar pronto, y sobrecogen estas imágenes de Cumbre Vieja. Estamos hablando de 26 días después de que se iniciara la erupción el pasado día 19 de septiembre, domingo 19 de septiembre a las 15:12 del mediodía. En Tajuya, muy cerca de esa boca, a 3 kilómetros aproximadamente, está nuestro compañero José Denis. José, la verdad que las imágenes hablan prácticamente por sí solas de lo que está ocurriendo ahora mismo en ese volcán de Cumbre Vieja. Justo, Miguel, te he perdido justo el retorno porque estamos teniendo precisamente en los últimos días problemas de conectividad aquí, pero te pillé casi hasta el último momento. Lo que te puedo contar a esta hora es que en la última conexión les hablábamos de esa colada, esa ramificación que empezaba a bajar por una ladera, ha estado bajando. Ustedes lo han estado viendo en sus pantallas con gran fluidez. Incluso, gracias al zoom de la cámara, hemos podido comprobar cómo han bajado piedras de gran nivel dentro de esa colada de lava, y también cómo llegaba a haber una colada que pasaba encima de otra colada que lleva en movimiento y lo hacía a mayor velocidad. Te puedo decir que hace apenas 10-15 minutos también hemos empezado a notar mayor explosividad en el cono volcánico. No son explosiones de mucha intensidad, pero sí son explosiones que no se habían producido prácticamente a lo largo de toda la noche, y hace unos 15 minutos han empezado algunas explosiones. Y bueno, pues los datos que manejábamos hasta el día de hoy, de esas 675 hectáreas afectadas, probablemente simplemente a la vista de lo que nosotros hemos presenciado en directo, de cómo comenzaba a bajar un gran caudal de lava por una ladera donde antes no había pasado el magma, hará que esas cifras cambien en la jornada de mañana, y habrá que ver, ojalá no tengamos que lamentar más de las 1.600 edificaciones afectadas y esas 180 hectáreas también de cultivos arrasados, más de la mitad plataneras. Gracias, José Denis, por esa última hora desde el cruce de Tajuya, en la isla de La Palma, en el valle de Aridane, prácticamente el sitio donde se encuentra nuestro compañero está a unos 3-4 kilómetros aproximadamente de esa boca principal del volcán de Cumbre Vieja. Últimas preguntas a la mesa, preguntarles a Itaiza, a Víctor, a Carmen. Como vemos, estamos ante un inmenso laboratorio para los científicos. ¿Qué se puede aprender de todo esto, Itaiza? Bueno, evidentemente entender mejor cómo pronosticar la erupción. Es verdad que en este caso el pronóstico fue más o menos acertado,
pero en otros casos, como la erupción del Hierro, por ejemplo, fue un poquito más complicada porque la sismicidad no llegó a profundidades más someras antes de la erupción, con lo cual de todas las erupciones podemos ir aprendiendo, tanto la parte científica como la parte técnica, ¿no? Todo lo que sea automatización a la hora de analizar los datos. Hay que pensar que esta erupción o esta crisis preeruptiva fue muy rápida y toda la automatización que se usó sirvió para mejorar en el pronóstico, y todo lo que aprendamos ahora pues mejorará la automatización del futuro para poder dar un pronóstico más rápido en caso de que sea muy rápido. Yo creo que se aprenden bastantes cosas y se refuerzan conocimientos previos o se precisan conocimientos previos que teníamos sobre el comportamiento de los volcanes de Canarias, y se aprenden muchas cosas. Hay una parte del aprendizaje que yo creo que es respecto a lo que son los procesos y los fenómenos volcánicos en sí mismos, y creo que hay un aprendizaje también doble, uno que iría en cómo se gestiona una crisis volcánica y qué deberíamos tener en cuenta en las futuras crisis volcánicas a partir de ahora, y otro que tiene que ver con la reacción de la población y cómo estamos preparados los canarios para afrontar un fenómeno natural que es un fenómeno que es específico de nuestro territorio y que se va a seguir produciendo en el futuro. O sea que son varias vías por las que creo que debemos aprender cosas. A raíz de lo que ha dicho Carmen, dos preguntas. ¿Qué aprendemos de esto, Víctor Melo? Y dos, ¿estamos preparados para una erupción que se prolongue en el tiempo? Hablo de esta misma, que todavía no ha terminado y que parece que todavía le queda un tiempo. ¿Estamos preparados para que la erupción se prolongue 2, 3, 4, 5, 6 meses, quién sabe si un año? Yo creo que el aprendizaje principal es que la gente tiene que confiar en los que están gestionando la emergencia. El trabajo que se está haciendo de anticiparse en todo momento, el comité científico recabando datos en tiempo real las 24 horas del día para ofrecer a las autoridades una visión lo más certera posible de lo que se puede esperar del fenómeno, es lo más valioso en esta situación. Que esas personas que están ahora pues muy noqueadas o muy en shock incluso, ¿no? No puedo dormir, es que no para de rugir, es que tengan dentro de las circunstancias, que tengan la tranquilidad de que hay un equipo humano trabajando detrás por su seguridad. Yo creo que eso es el principal valor ahora mismo de la situación. Y estar preparados para un largo episodio, pues hay que estarlo a todos los niveles, a nivel de autoridades, a nivel de científicos, a nivel de medios de comunicación. ¿Lo que acabo de decir es un disparate o podría ser que esta erupción durara un año? Imposible no hay nada. Ahí está el ejemplo de Lanzarote, que fueron 6 años. Y bueno, afortunadamente hay esperanza para episodios más cortos, pero digamos que hay que estar fuertes para dure lo que dure, mantener la gestión como se ha hecho hasta ahora, muy correcta, muy contenida, dando la información al minuto de todo lo que está pasando para anticiparse. Y vamos, yo creo que estamos preparados como sociedad y tenemos que creer en ello, y en la sociedad de La Palma, que ha respondido de manera ejemplar para soportar una situación así. O sea, el ejemplo un poco lo poníamos en respecto al San Juan, ¿no? Si los ancestros de los palmeros vivieron casi sin medios, ¿no? Una erupción como el San Juan, a día de hoy tenemos que ser fuertes y confiar en que vamos a tener todos los medios necesarios para sobrellevar esta erupción, dure lo que dure. Y Taisa, un mensaje para la gente que nos está viendo en casa, mucha gente en la isla de La Palma. Pues que confíen en las autoridades, que confíen en los mensajes oficiales. He oído que hay veces, la gente se está alarmando a veces porque hay algunas páginas de Facebook o algunos mensajes en Twitter pues que dan un poco la voz de alarma por una situación que realmente no es real. Con lo cual hay que confiar, como dice Víctor, en los científicos. Hay un comité científico con muchas instituciones, con ayuda incluso desde fuera también, para evaluar la situación en cada momento, y luego hay que confiar también en todo Protección Civil, el Gobierno de Canarias, que han hecho un trabajo enorme con la UME y con todas las autoridades para llevar todo el proceso lo mejor posible. Carmen, ¿un mensaje? Yo creo que deberíamos tener tranquilidad. Un volcán exige ir adaptándose a los fenómenos que va presentando ese volcán. Entonces yo creo que hay que tener paciencia y tener esperanza. Los volcanes empiezan en un momento, pero también terminan. Y habrá que esperar a que este volcán termine para saber exactamente cuáles son los impactos reales que ha tenido la erupción, porque de momento pues estamos todavía en pleno periodo eruptivo y es muy difícil cuantificar y es muy difícil determinar con exactitud cómo va a ser la erupción al final.
Carmen Romero, profesora de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber compartido sus conocimientos de verdad con todos nosotros. Y Taisa Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Un placer haberte tenido en este plató. Víctor Melo, un auténtico placer también haber contado con ustedes. Un lujo cuando uno ve imágenes como las que estábamos viendo de la colada y poder tener a tres personas que conocen perfectamente el mundo de los volcanes, pues que nos puedan comentar esas imágenes en directo y verlas. Nos vamos a ir con imágenes de esa colada, de esa lava que está descendiendo por el volcán de Cumbre Vieja, no sin antes recordarles que bueno, las cámaras de televisión canaria van a estar toda la noche enfocando a esa montaña, a esa cumbre vieja, a ese volcán de Cumbre Vieja que aún no tiene nombre, que se le va a poner. Y a las 8 menos cuarto de la mañana, pues nuestra compañera Marta Rodríguez se incorporará con todo el equipo del Buenos Días Canarias para darles la última hora de esta erupción volcánica, con los datos que recopile a lo largo de la noche. Recuerden también que el próximo sábado y el próximo domingo, de 4 a 8 y media de la tarde, van a tener 2 ediciones especiales de este Fuera de Plano, hablando, cómo no, de esta erupción en la isla de La Palma. Nos vamos con esas imágenes del volcán, deseándoles que tengan ustedes una muy feliz noche y un feliz descanso.